aquí está David Páramo. David, ¿cómo estás? Pascal, ¿cómo estás? Mucha desvergüenza en muchos lados. Y hablemos de todas estas desvergüenzas juntas que se están reuniendo. Hoy nuevamente Moody's, por ejemplo, dice, oigan, yo bajo mi estimación del crecimiento de la economía mexicana a 1.2 porque veo que en el mediano plazo va a tener que haber un recorte en el presupuesto. Ellos no ven como posibilidad el aumento de impuestos. También cuando el presidente le dice cretino a un morenista destacado como es Ramírez Cuéllar. O sea, dime quién es de los 20 más cercanos a Andrés Manuel López Obrador y Ramírez Cuéllar están hechos. Sin duda, ¿eh? Sin duda, de las personas más cercanas a todo el movimiento de López fue Obrador. El que puso sobre la mesa el tema de la tenencia nacional, ¿no? Él lo dijo. Y estaba citando a una idea que planteó el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, en una reunión con los legisladores de Morena. Les dijo, oigan, si estamos viendo cómo podríamos recaudar, pues podríamos recaudar cobrando un impuesto a la tenencia, que además es un buen impuesto, ¿eh? Políticamente muy incómodo, pero es un gran impuesto. Quienes tienen carros más caros pagan más, quienes tienen carros más baratos pagan menos, y quien no tiene carro no paga el impuesto. Es un impuesto totalmente justo, totalmente progresivo y fácil de cobrar. Oye, le dice impredecible Moody's al gobierno de Es a lo que voy. Sí. Y es a lo que voy. ¿Cuál es el gobierno de López Obrador? O sea, lo dice bien Moody's, porque ¿cuál es el gobierno de López Obrador? El gobierno de López Obrador es el que la semana pasada se reúne con los empresarios y les dice, oiga, vamos a hacer una oficina en la presidencia como la que tiene Colombia, como la que tiene Noruega, como la que tiene el Reino Unido, donde los empresarios van y le dicen a alguien, oye, pues se está atorando tal asunto, tal otro asunto, y él es un componedor que además le lleva el tema al presidente para que el presidente tome acciones. ¿No es eso en parte Alfonso Romo? Bueno, ¿es ese gobierno de Alfonso Romo? ¿O es la Comisión Nacional de Hidrocarburos que dice ya no vamos a hacer farm outs porque queremos defender a Pemex? Por eso Moody's dice que es impredecible el gobierno de López Obrador. Es el gobierno de a que le faltaron porristas y fuegos artificiales, Germán Martínez, para regresar al Senado después de que no pudo ser director del Seguro Social, o es la Secretaría de Hacienda y el oficial mayor Raquel Buenrostro quienes llevan el tema. ¿Cuál de los dos es? O sea, ¿cuál de los dos gobiernos es? Y eso es lo que dice Moody's. ¿Es el que dice que le va a dar visas a los migrantes y o es el proteger que sus manda derechos la Guardia humanos, o el que le va a echar la Guardia Nacional? ¿También cuál es? O es el gobierno que dice, no estás sola, Claudita, tú chiquita, que yo insisto que es el peor daño que le pudo haber hecho a Claudia Sheinbaum, decirle, porque además deja claro que el que gobierna la Ciudad de México es él, ¿no? O sea, que al final del día, o es el gobierno de la Ciudad de México cambiando a todos los mandos de la policía investigadora. ¿Cuál de los dos es? Hoy entrevistaba a uno de los funcionarios de Moody's y me decía, en mi programa de radio, me decía, ¿hacia dónde debería ir el gobierno? Me dice, no sé, hacia cualquiera de los dos lados. Porque le dice, es que hay dos gobiernos, el de Rocío Nale y el de Carlos Ursúa. ¿Cuál de los dos gobiernos es? Y podemos pensar una gran cantidad de temas. El tema del aeropuerto, ¿no había dicho Jiménez Espriu ante los legisladores que no había casos de corrupción? ¿O es el de son corruptos los que están promoviendo amparos, que a mí me parece una decisión totalmente correcta, justa y democrática? No traen machetes, no cierran calles, creen en el derecho de amparo, una de las grandes aportaciones de México al derecho jurídico. O sea, ¿cuál de los dos es? O sea, ¿con qué gobierno estás tratando? Sería menos malo, no estoy diciendo que fuera bueno, tratar con que el gobierno se decantara y dijera, pues todos vamos a ser como Rocío Nale. Y venga la revolución bolivariana y Jacob, y desbaratemos la Comisión Reguladora de Energía. O vamos a hacer el gobierno razonable que dice que no va a disminuir el superávit primario, que no va a aumentar la deuda. Eso te iba a decir, del ese PIB. gobierno o el que pretende gastar 50,000 millones de pesos este año en una refinería, ¿no? O sea, ¿cuál de los dos gobiernos es? Por eso Moody's dice, nadie sabe con quién. O sea, a nadie le queda claro, y es sintomático. Desde el día que el presidente López Obrador decide que no se va a construir el aeropuerto de Texcoco, ese día se acaba la seguridad, no hay tranquilidad. Porque el presidente puede pasar por encima de una decisión, de una inversión hecha, de 14,000 millones de pesos, de bonos colocados en el mercado, porque él dice que no, sin aportar ninguna prueba de que está mal o de que está bien, ¿eh? Hoy no sabemos si no hay un solo estudio que dice
que diga que se puede hacer el aeropuerto de Santa Lucía por cuestiones aéreas. No hay uno solo. Hay uno que dice, no, sí, teóricamente se puede reordenar la entrada de aviones. Pues sí, todo, en teoría todo es posible, pero no dice cómo. Dice, a lo mejor se podría. No hay un solo estudio de impacto ambiental, no hay un solo estudio arqueológico, no hay un solo estudio de agua. O sea, no hay estudios. Pero yo tengo otros datos que son superiores a la realidad. Entonces, ¿de qué humor se levanta el gobierno? Insisto, el gobierno se reúne con los empresarios, hacen un borrón y cuenta nueva, ahora sí nos vamos a llevar bien, el Consejo Mexicano de Negocios dice vamos a invertir 32,000 millones de pesos este año, no dicen ni en qué, ni cómo, ni cuándo. Pero dicen vamos a hacer eso y nos la vamos a jugar y sale Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y dice sí, eso está muy bien. Y ese mismo día la Comisión Nacional de Hidrocarburos dice que no va a haber farm-outs. Entonces apoyen a Pemex, como dijo Alfonso Romo a principio de la semana pasada, necesitamos que los empresarios salven a Pemex, o es el Pemex que no necesita farm-outs, que los farm-outs es inversión privada en el desarrollo de Pemex. Y Moody's yo creo que lo encuentra muy bien y lo pone en el centro de la discusión. ¿Cuál de los dos es? ¿Es el gobierno que decide cambiar el mecanismo para subastar, para la compra de medicamentos? ¿O es el gobierno que el director del Seguro Social renuncia y dice que hay duendes hacendarios? Cuando a mí me parece que es muy cobarde. Yo no creo, no es verosímil, no es posible que Carlos Ursúa se mande solo o que tenga espacios de acción. No puede tomar una decisión como las que tomó sin que lo sepa un presidente, que además es un presidente controlador. A ver, pongámoslo en contexto. Vicente Fox era un presidente nada controlador. Ese cada quien hacía lo que le daba la gana. Y él nada más era como el rey. Estaba era el gabinete Montessori, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tú crees que en este gabinete, alguien de este gabinete, se mande solo? No, que pueda tomar una decisión sin que pase por Andrés Manuel López Obrador. Ninguno. Entonces no puedes decir, no, es que hay los duendes hacendarios. No, no son los duendes hacendarios. Es este gobierno impredecible. Yo creo que Moody's lo pone muy bien. Es un gobierno impredecible. ¿Cuál de los dos gobiernos estás? Insisto, sería menos malo, Pascal, que dijeran, somos la República Bolivariana del Norte y Rocío Nale es nuestra ideóloga económica y vamos a actuar así. Sería menos malo porque sabrías a qué atenerte. O vamos a mantener la estabilidad económica y financiera al estilo Carlos Ursúa. Pero un día es uno, bueno, en un mismo día pueden pasar los dos. Es como el clima de la Ciudad de México, que hace frío, calor, llueve y además hay tolvanera. Entonces, no se puede. Y con esa irracionalidad se tienen que tomar decisiones. Y con un presidente que ya se le olvidó que no está en campaña. Mira, cuando eres candidato es muy fácil decir lo que te diga la gana porque no cuesta. Te suma que hay alguien que te cree que las cosas están muy mal. ¿Te acuerdas cuando, y el público se acordará, cuando López Obrador decía hace justo 6 años, que le exigía al gobierno, y ahí están los tweets, que le exigía al gobierno que no hubiera subejercicio porque se estaba parando la economía? El subejercicio de este primer año de gobierno es mayor al de Peña. Que decía que íbamos al despeñadero y que íbamos a caer en crisis porque la economía nada más creció 1.6% en el primer año de gobierno. Si bien nos va, creceremos al 1.2. Si bien nos va, creceremos al 1.2. De hecho, todas las señales apuntan. Cuando se conozcan los datos al cierre del segundo trimestre, habremos entrado en recesión. Y va a ser más honda en el tercer trimestre. Entonces, como candidato puede decir lo que sea, como presidente debería ser mucho más mesurado, Pascal. David, gracias. Buenas noches, que te vaya muy bien.